Sean todos bienvenidos. Amén. Buenas tardes para todos. Voy a acomodar acá mis hojas. Son 3 nomás, así que mucho no cuesta. Ahí está. ¿Cómo les trato la semana? ¿Bien? ¿Mal? Bien, muy bien. Qué bueno. Realmente en este mundo parece que estamos para sufrir, ¿no? Porque pasamos muchas veces bien y muchas veces mal. Pero de eso se trata la vida. Y de eso se trata lo que vamos a nosotros hoy a aprender de parte de justamente de Dios por medio de su palabra. En Apocalipsis estamos nosotros teniendo una nueva serie de predicaciones que Dios requiere de nosotros. Y está basado en las cartas, basado en las cartas del Apocalipsis. Ya la semana pasada Santiago habló sobre la iglesia de Éfeso. Y bueno, yo voy a hablar ahora de la que sigue. ¿Alguien se acuerda de la que sigue? Sin leer la Biblia. Menos mal que no estamos en prueba, Se lleva el punto de todos. Esmirna. Vamos a estudiar, para eso los que tienen Biblia, abran sus Biblias, capítulo 2. A partir del versículo 8. Los que tienen en el celular, la aplicación, es mucho más fácil. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Bien, capítulo 2, versículo 8. Vamos a hacer una lectura rápida y después vamos a ir desmenuzando, ¿sí? Bien. Dice así, a partir del versículo 8, dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Si recuerdan la prédica que hizo Lucas 2 sábados antes, él habló justamente de esto, ¿no? De la segunda muerte. Así que, si alguien no recuerda, está el video disponible y puede ir y acudir al video de la prédica de Lucas, justamente, haciendo propaganda, ¿no? Bien, yo quiero hablarte de una iglesia que siempre me llamó la atención porque las cosas se le van complicando. Y me sentí identificado como ser humano, porque algunas veces es feo, ¿no? Que vaya de mal en peor. Generalmente queremos que del mal venga a lo bueno. Pero esta es una iglesia en la cual Jesús ya la advierte de que va a ir de mal en peor. Y quise poner justamente el título de esta prédica, no tengas miedo, permanece fiel, o seamos fieles a Dios. Bien, vamos a conocer un poquito a Esmirna. Ahí está, seamos fieles. ¿Sí? No se duerman, estén atentos. Vamos a conocer un poquito a Esmirna. Esmirna es un país, es una ciudad, que se encuentra en Turquía. Actualmente existe, ¿no? Porque siempre pensamos que después desaparece. No, Esmirna existe y está cerquita de Éfeso y cerquita de Pérgamo, ¿no? Es una zona muy turística. O sea, no es que hago propaganda de que uno vaya a querer hacer turismo ahí, pero es una parte muy turística. Es una parte en la cual es muy rica, es una ciudad de las más grandes. Es costera, o sea, tiene una costanera, en la cual hay mucho comercio de pescado. También se trabaja mucho con la tela. ¿Por qué? Porque las personas aprendieron a trabajar con la costura a mano, o sea, con la costura artesanal. Entonces, las personas que quieren ir a buscar una tela, o mejor dicho, una alfombra bien linda, tienen que ir ahí. O eso es lo que dicen todos los que cuando uno averigua qué pasa en ese lugar. Bueno, todos dicen que la mejor calidad de tela está ahí. Algún día tendré una alfombrita seguramente de ahí. ¿No? Sería bueno eso. Entonces, pero en la antigüedad también era una ciudad grande. En la antigüedad Esmirna era una ciudad grande de Asia Menor. Y era una ciudad en la cual la gente de ahí era muy devota a Roma. Eran personas que eran totalmente entusiastas, les encantaba Roma. ¿Por qué? Porque Roma había apoyado a Esmirna, había reconstruido la ciudad. Y
Y ellos tenían como una gran devoción por Roma a tal punto de que ellos erigieron 2 templos importantes en Esmirna. En el año 195 a.C. edificaron el templo a la diosa Roma. Y en el año 26, después de Cristo, erigieron el templo al emperador Tiberio. Ellos tenían la costumbre de adorar al César como Señor. Lo tenían como Dios en la tierra. Entonces, esto para la gente de Esmirna era bastante complicado a los nuevos creyentes. No se conoce bien cuándo entra, o en qué fecha, o en qué momento entra el Evangelio a Esmirna, a la ciudad de Esmirna. Pero más o menos se puede calcular que los creyentes de Éfeso, que fueron alcanzados por Pablo en sus viajes misioneros, fueron los que llevaron el Evangelio a Esmirna. Entonces, así conocieron a Cristo Jesús. Se conoce de que más o menos se calcula, cuando se estaba escribiendo Apocalipsis, era contemporáneo a la época en la cual existió o vivió Policarpo. ¿Alguien le suena a Policarpo? Policarpo era uno de los líderes evangélicos en Esmirna. Policarpo murió a los 86 años por haber negado que el César era el Señor. Entonces, él no quiso blasfemar contra Cristo diciendo de que César era el Señor. Y él murió vivo como mártir en Esmirna, quemado. Entonces, esta era la situación que vivía Esmirna en esos momentos. Tenían a los romanos, o sea, esta es la situación de los creyentes nuevos en Esmirna, a los romanos fanáticos, ¿no? A los romanos que venían e imponían de que el César era Señor y amo, y tenían que arrodillarse ante el César como Señor, y tenían a los judíos que también estaban ahí. ¿Por qué? Porque comercializaban, porque era una parte de mucho comercio. Y había una gran cantidad de judíos, pero judíos ortodoxos, judíos fanáticos de la ley, judíos que no tenían a Cristo como Salvador. Y eso era bastante complicado, porque el evangelio de Pablo mismo, el evangelio que él proclamaba a los judíos era que Cristo era el Salvador, era por medio de la gracia y no por las obras. Pero el judío entendía de que no era así, de que eran sus obras lo que lo salvaba. Entonces, todo cristiano era aborrecido por los judíos. Y ese es el contexto que los de Esmirna estaban viviendo. Y en ese contexto, Dios habla a Esmirna. Dios dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya tuvimos en la prédica anterior los símbolos y demás cosas, ¿no? Que había explicado Santiago, que el Apocalipsis no se entiende completamente así literal, que hay mucho simbolismo porque justamente así se manejaban para que los que agarraban a las personas con los escritos no lo comprendiesen. El ángel era la persona encargada de la iglesia, el pastor, ¿no? El anciano. Y dice así, y me encanta el título, como él se titula a sí mismo, dice, versículo 8, la parte número 2, o sea, la parte B. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y me llamó muchísimo la atención de cómo él se presenta. Dice el primero y el último. Y nosotros podemos ponerlo como 2 presentaciones, o sea, podemos dividirlo en 2 esta presentación que hace Cristo Jesús a la iglesia. La primera dice así, no es porque le sobraban títulos tampoco, era porque había un propósito, es porque había algo de por medio, por algo él se presenta de esta forma. El primero y el último está diciendo, yo soy Dios, el que no tiene fin, el que no tiene comienzo, el que es atemporal, fuera del tiempo, el que controla el tiempo, el que es eterno, porque aquel que no tiene ni principio ni fin significa que es eterno. Nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un comienzo y tenemos también un final, pero Dios es eterno. Y Él se presenta como aquel Dios eterno. Está diciendo, soy Dios. Me presento como Dios. Escribí esto al ángel. Escribí al encargado, yo soy Dios. Y seguido, el que murió y volvió a vivir. Y haciendo una lectura de ahí de algunos comentaristas, llama la atención. ¿Por qué? Porque te piden a que justamente vos averigües varias versiones. Y en otras versiones no dice el que murió, sino el que fue muerto. O sea, de que él dice así, me presento como aquel que fue muerto y volvió a vivir. No es que murió por causas naturales, porque, mira, murió. Por causas naturales, no. Jesús no murió por causas naturales. Él fue muerto.
A Él lo mataron. Él se entregó ¿para qué? Para que lo maten. Pero no se queda ahí. Y acá viene justamente la piedra angular de nuestra fe. Dice Él que volvió a vivir. Él resucitó. Y nosotros creemos en un Cristo que murió, pero que resucitó. Resucitó. Esa es la piedra angular de nuestra fe. Cristo Jesús resucitado. Cristo Jesús como Dios resucitado. Y Él se presenta así no solamente porque Él se la cree. No solamente, mira qué título que tengo. Mira cómo me presento. Para nada. En la Biblia dice así. Dice de que Él se humilló. Y Él tuvo una muerte de cruz. Y por esa muerte que Él tuvo en obediencia a Dios, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Jesucristo de Nazaret. Y ese Jesús es el que se está presentando a Esmirna. ¿Le está diciendo a Esmirna? Presta atención, porque en este caos que ustedes están viviendo, que Roma los presiona, que los judíos lo presionan, ¿no? Por la cultura que estaban teniendo, yo me presento como el verdadero Cristo Jesús. Yo me estoy presentando como el verdadero Dios, el que ustedes predican, el que murió y ahora que resucitó. Yo me estoy presentando así. Entonces la presentación de Jesús es bastante fuerte, porque se está presentando tal como Él es, así como Moisés, cuando dice, ¿al nombre de quién voy a ir yo? Y Dios le dice, vas a decirle que te envía, yo soy. ¿Y qué significa eso? Yo soy significado de que Él era Dios, el que se autosustenta, el que siempre existió, así como lo dijo recién, el primero y el último. Y cuando Jesús se presenta también, Él se presenta como yo soy. No sé si se acuerdan, cuando Jesús estaba en la tierra y vienen los soldados para capturarlo, ¿se acuerdan de esa parte? Y le preguntan así en la oscuridad, ¿quién es Jesús? Y Él dice, yo soy. Y los soldados dice que se caen, se desploman, caen de espaldas. ¿Por qué se caen de espaldas? Cuando Él dice, yo soy. Causó conmoción eso. Dios le está diciendo, acá estoy. Presente. Es eso lo que dijo Jesús. Por eso los soldados cayeron de espaldas. Cuando Él se presenta como yo soy. Porque los judíos sabían qué significaba yo soy. Porque yo soy era uno solo que se dijo a sí mismo, yo soy. Era uno solo que dijo, yo soy Dios. Y los judíos por eso mataron a Jesucristo. Porque dijeron de que Jesús, ¿qué era? Un blasfemo. Porque Él se autoproclamaba que Dios. Pero Él no iba diciendo, yo soy Dios, miren. ¿No? Entonces, cuando Cristo se presenta a Esmirna, Él dice quién es. Cada vez que Jesús se presenta a tu vida, cada vez que Jesús se presenta, antes de mandarte a hacer algo, antes de decirte quién vos sos, Él se presenta y te dice primero quién Él es, para que vos tengas confianza, para que vos sepas quién te está respaldando. Imagínate si viene cualquiera ahí, ¿quién sos vos? Le decís, ¿no? Pero si viene el Dios Todopoderoso, el que te respalda, el que con su palabra la tierra tiembla, ¿te va a dar miedo de ir hacia adelante? Creo que no. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Te daría miedo? Si Dios Todopoderoso te respalda, si Dios Todopoderoso te acompaña, si tu Creador es el que va al lado tuyo, ¿te daría algo de miedo, algo de temor? Me parece que no, ¿eh? Entonces Jesús es correcto con la lógica que hace. A los discípulos, antes de mandarlos en la Gran Comisión, dice así un versículo antes. La Gran Comisión, ¿se acuerdan, no? La otra Gran Comisión, ¿se acuerdan? La otra Gran Comisión. El versículo antes es así. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y antes de decirle vayan y hagan, Él les dice, ahora yo te voy a decir quién soy yo primero, para que vos vayas y estés respaldado por alguien con poder. Porque no sos vos, soy yo el que va a ir con poder. Toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. La potestad dado por quién? Dijimos recién, Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él muere, pero también resucita en obediencia. Y Él se presenta de esta forma a Esmirna. De esta manera Él se presenta a Esmirna. No es porque le sobra títulos, no es porque tiene mucha idea,
No es porque tiene mucha imaginación. Él se presenta porque Esmirna ahora lo va a necesitar. Y vamos a ver más para adelante por qué va a necesitar este título Esmirna. Entonces, Jesús quiere que tengas fe en Él. Punto 1. Jesús es Dios y Él venció la muerte. Con todo lo que vinimos hablando, ese es el subtítulo. Él requiere algo de vos, sí, que tengas fe en Él, que creas en Él, que creas en su muerte, pero también que creas en su resurrección. Porque nosotros no predicamos un Dios muerto, nosotros predicamos un Dios que está vivo, que ha resucitado, que ganó vida para con nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Es eso acaso tu alegría o no es esa tu alegría? ¿O cuál es tu alegría? Mi alegría es esa, de que aquel que me respalda está vivo. No, hay una canción que dice que Mahoma está en la tumba, ¿no? ¿Era eso? ¿No? Y dice de varias personas, que las personas tienen fe, ¿no? Gandhi, ¿no? Están todos en la tumba, sí, pero no encontraron a Jesús en la tumba. Él no está en la tumba. Él no quedó muerto. Él resucitó. La base de nuestra fe está en un Cristo resucitado, aquel que ha vencido la muerte. El mayor temor que tiene el ser humano es la muerte, me parece, ¿no? Es un miedo natural de morir. No queremos morir, queremos vivir. Fuimos creados ¿para qué? Para vivir. Pero Él venció a nuestro peor enemigo, a nuestros dos peores enemigos, muerte y pecado. ¿Es así? ¿Amén? Es así. Bien, vamos a seguir hacia adelante. Punto número 2. Jesús requiere tu fidelidad, pues está en el control. Versículo 9 dice así, en tu Biblia, en la mía. Conozco tus sufrimientos. En otras versiones dice tribulaciones. Como ya dijimos y contextualizamos a la ciudad de Esmirna, Esmirna estaba en un momento de sufrimiento, en un momento de ¿qué? De mucha presión, tanto de los judíos como también de los romanos. Ellos eran creyentes nuevos, ellos eran creyentes que querían servir a Cristo, pero se les hacía un poquito complicado. Y acá cuando dicen otras versiones tribulaciones, se refiere a no solamente una presión social, sino a una persecución y luego muerte. Si recordamos lo que hablamos recién, Policarpo, por defender el nombre de Cristo como Señor y como Dios, él fue quemado. Él murió quemado. Lo quemaron vivo. No es que lo mataron después lo quemaron, sino que lo quemaron vivo, como mártir, como enseñanza a los demás. Entonces, no era un momento muy fácil, no era muy sencillo estar en ese momento predicando de Cristo, deseando de que las personas conozcan de Cristo. ¿Por qué? Porque puede ser que hasta me maten. No era sencillo. Y sigue así. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Recién dijimos que Esmirna era una ciudad rica, una ciudad con muchas cosas, era costera. Todo lugar donde hay una costanera, hay mucho comercio, entran y salen en cosas, y hay mucha gente, mucho movimiento. ¿Y cómo es posible que los cristianos eran pobres? Y esta es la lógica de por qué eran pobres. Al sufrir persecución, al no aceptar que que el emperador romano es Señor, ellos tienen un rechazo no solamente social, sino que era difícil conseguir trabajo. Ellos eran despojados de sus cosas materiales. Ellos no podrían lograr crecer materialmente. ¿Por qué? Porque estaban diciendo de que ellos no estaban de acuerdo a lo que el gobierno estaba diciendo. El gobierno estaba diciendo, adoren al César. Y ellos estaban diciendo, no, el César no es Dios. Hay un solo Dios, hay un solo Señor. No vamos a adorar. Así como los tres jóvenes dijeron, no vamos a adorar. Entonces van a ser echados ¿a dónde? Al horno de fuego. Entonces el cristiano siempre está a prueba. Tu fe siempre está a prueba. Por eso ellos eran pobres. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Y Jesús no lo dice de una forma en la cual yo soy Dios, conozco todas las cosas, no, lo dice de una forma empática. Lo dice de una forma empática. Por eso anteriormente
Anteriormente mencionamos de que Jesús fue muerto por manos de ¿qué? De hombres. Él conoce el sufrimiento del ser humano. Él ya fue hombre. Él fue ser humano. Él sufrió como ser humano. Él pasó necesidades como ser humano. Y él mismo dice, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús no tiene dónde recostar su cabeza, dice él. Él no tenía. Él era un hombre que se hizo, dice en la Biblia, pobre para nosotros que hacernos ricos con él. Él se hizo pobre. Él se hizo hombre. Él conoce. Cuando nosotros muchas veces pensamos de que, bueno, ¿será que Dios me escucha? Sí, Dios te escucha y Dios te comprende. ¿Será que Cristo me escucha? ¿Será que Cristo ve mi necesidad? Sí, Él ve tu necesidad y te comprende. Él entiende por lo que pasás, porque Él ya pasó por eso y mucho peor. Él fue golpeado, Él fue castigado y fue muerto injustamente. Él no hizo nada para morir, pero Él murió injustamente. Entonces Él conoce lo que es morir por injusticia, morir por proclamar a Cristo Jesús, porque vos te vas con una gran intención de que las personas se conviertan, de que conozcan a Cristo Jesús, de que sean convertidas, de que tengan la vida eterna. ¿Y ellos cómo se la devuelven? No, vas a morir ahora. ¿Cómo vas a decir eso? Qué terrible lo que decís. No era fácil. No era fácil. Y Jesús dice con empatía, conozco y tengo el control, porque eso también es conocer, tengo el control, porque nada se escapa del control de Jesús. Si estás pasando por una situación complicada y difícil, déjame decirte algo. Así como tenía el control sobre Esmirna, sobre Policarpo en el momento de que él estaba muriendo por proclamar a Jesucristo, así como él tiene el control, ahora él tiene el control de tu vida. Él tiene el control de tus días. Él tiene el control de tu situación, por lo que estás pasando. Él lo controla, Él determina hasta acá y hasta allá. Y nada se pasa ni nada se escapa de lo que Él mira y ve, porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso Él es Dios. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sigue. Sin embargo, eres rico. Y como que no hay mucha lógica ahí, ¿no? O sea, me están persiguiendo. No tengo nada, me sacaron todo, no puedo trabajar, estoy hasta pasando hambre. Y vos me decís que soy rico. Y Jesús dice que sí. Romanos 8:17 dice así. Y somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nosotros vamos a tener parte con Cristo en su gloria. Y una gloria similar a la que cuando pasaba Dios con su gloria, para que Moisés no muera, Él lo tapaba con su mano en una piedra. Y nosotros vamos a ¿qué? A tener esa gloria. Él nos está prometiendo acá. Tendremos parte con Él en su gloria. Todas las riquezas espirituales nosotros ya las tenemos. Nosotros podemos ser pobres. Nosotros no podemos estar flacos de recursos. Pero déjame decirte algo, si tenés a Cristo sos rico porque lo tenés todo, porque tenés el cielo, porque tenés la vida eterna. Una vez ya había dicho esto, ¿no? Creo que sí, me había hecho una comparación. Si vos te encontrás un anillo de oro, ¿no? Así ahí en el piso, acá nomás, y vos estás a la misma distancia que otro, ¿no? Y los dos justo miraron el anillo de oro, ¿qué van a hacer? Ah, mirá, agárralo vos, sí es oro nomás. ¿Van a hacer eso? Creo que no. ¿Sí o no? Se van a chocar las cabezas, supongo, ¿no? Queriendo agarrar. Eso mirá si es una pepa así de oro, así grandota, ¿no? Una piedra de oro ahí. ¿No? ¿Saben que en la Biblia dice que en el cielo van a haber calles de oro? Calles de oro. La valoración de Dios en las cosas, en la riqueza, no se basa en las posesiones o en lo que nosotros podemos tener o en los minerales que Él inventó de la nada. Porque nosotros queremos minerales, ¿no? Esto es un mineral, el oro, un metal. Pero Él dice así, no te equivoques, porque lo que vos vas a tener va a ser mucho más que eso. A tal punto de que el asfalto, la tierra, va a ser de oro. ¿Quién se mata por un pedazo de tierra? Mira polvo. ¿No? Te vas a matar por un pedazo. Mira, piedra. Agarramos la piedra. Llevamos a casa,
Yo cuando corto el pasto, lo que hago con las piedras, ¿saben qué hago? ¿No? Las desechás, las tirás a las piedras, no sirven para nada. Y Dios está diciendo, la riqueza que ustedes van a tener no se mide por eso, la riqueza que ustedes van a tener es por medio de mí. Porque la riqueza mayor que puedes tener es tener a Cristo Jesús. Esa es la mayor riqueza que puedes tener. Ustedes son pobres ahora, están pasando por dificultades, pero te voy a decir algo, ustedes me encontraron a mí, ustedes son ricos. Ustedes tienen riqueza espiritual, ustedes lo tienen todo, tienen todas las cosas disponibles. Nosotros tenemos todas las cosas, hermanos. ¿Es así? ¿Lo tenés todo en Cristo? Amén. Yo lo tengo todo en Cristo Jesús. Él me da riqueza, Él me da todas las cosas. Y eso no se mide por circunstancias que cambian o no cambian. Se mide porque Cristo venció todas las cosas. Él me dio todas las cosas porque Él es vencedor. Amén. Bien. Entonces, eres rico, dice así. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Es dura esta palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos justamente se reunían, estamos hablando de esa presión que estaban teniendo los hermanos, los cristianos ahí en Esmirna. Están pasando por un momento complicado, ¿por qué? Porque los mismos judíos que se reunían en nombre de Dios en la sinagoga, supuestamente adorando a Dios, lo que hacían, ¿qué era? Lo último que hacían en realidad era adorar a Dios. Esa sinagoga, dice, Cristo Jesús está diciendo, esa es una sinagoga que adoran a ¿quién? A Satanás, al padre de mentira. Ellos no me quieren a mí, porque el judío, el fanático de la ley, está diciendo, no, Cristo no es suficiente. ¿Por qué Cristo me va a salvar? No, estás equivocado. Estás mal con lo que estás creyendo. ¿Quién es ese Jesús? No creo en Él. Acá tenemos las leyes, ¿no? Moisés nos puso todas estas leyes para que las cumplamos, para que seamos salvos. Esperá, y un poquito más. Vamos ahora a agarrar a estos cristianos y vamos a llevarlos a que los maten. Eso es lo que hacían los judíos. Aquellos judíos que se autoproclamaban sirvientes de Dios. Y Dios no tiene, diríamos así, pelos en la lengua para decirles a ellos, sinagoga de Satanás. Ustedes se autoadoran a ustedes, se ponen ustedes en una gran posición y no sirven al otro. Porque de eso se trataba, de las posiciones, yo soy más que vos. Hermanos, hoy en día la presión que nosotros tenemos, tal vez no es una persecución acá en Argentina, pero tenemos otro tipo de presiones que nos llevan a nosotros y hasta puede ser que nos lleve a dudar. Porque cuando somos presionados, ahí sale realmente lo que somos. Un día una persona acá en este mismo púlpito dijo así, si vos apretás una naranja, ¿qué va a salir? ¿Jugo de qué? De naranja, ¿no? Si exprimís a un cristiano, ¿qué va a salir? ¿Jugo de qué? ¿Será que de cristiano? ¿Será que cuando sea apretado y sea probado va a salir una actitud cristiana? Y es para que pensemos, cuando yo sea probado, ¿no? Cuando vengan las calumnias, cuando vengan las mentiras, ¿cuál es mi reacción? ¿Cuál va a ser mi reacción? Cuando a mí me empiecen a entregar, cuando me empiecen a perseguir, ¿cuál va a ser mi reacción? ¿Qué jugo va a salir de mí? ¿Qué jugo va a salir de vos? ¿Qué va a salir? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Va a ser algo cristocéntrico? ¿Va a ser algo centrado en vos mismo? Porque la presión que tenemos hoy en día es la siguiente. Tu verdad es la que vale. Yo la verdad que tengo, bueno, está en el celular, ¿no? Sería más lindo con un libro. Es la Biblia. Esa es la verdad. Cristo se presenta. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿No? Yo soy la verdad, dice así Jesús. Él es la verdad. Él es el único verdadero. Y muchas veces, ¿cómo nos confundimos? No, vos crees en tu propia verdad. No, en lo que vos te autopercibís. Y no es en lo que yo me autopercibo. Es en lo que Dios dice de lo que yo soy. Él me hizo así, Él me dio nombre. Él me creó con sus pensamientos. Él se imaginó quién iba a ser yo. Entonces, la verdad de Cristo me parece que vale más. Pero hoy en día tenemos mucha presión de afuera.
tenemos presiones en las cuales a nosotros nos mienten o nos llevan, por ejemplo, a no ser fieles. No, pero ¿para qué vos vas a, no sé, para qué no vas a mentir? ¿Por qué no engañas en tu trabajo? ¿Por qué no agarrás y te aprovechás en tu trabajo? ¿Por qué no pasas más horas? Pasa más horas, pero andate temprano. Ah, no, pero sos un tonto. ¿Cómo no vas a hacer eso? Y muchas veces cuando nosotros tenemos una conducta cristiana, cuando tenemos una conducta en la cual si tengo que cumplir 10 horas, las cumplo, y aquel que se fue temprano y cobra igual, le dicen, ah, sos un tonto. Ah, no pensaste, ajaja, y se te ríen. Porque tienes una conducta en la cual quieres honrar a Dios, quieres honrar a Cristo con tus actitudes. Pero las personas que te dicen, ah, qué bueno que sos así, que sos íntegro, no dicen eso. Hoy en día las personas no dicen que tenés integridad. ¿Qué dicen cuando vos cumplís la ley? ¿Por qué pasaste en rojo si no había nadie? Pero en el momento que nosotros tenemos que ir y hacer justamente la prueba, ¿no? La prueba para que nos den el carnet de manejo, dice bien así. Y te preguntan, cuando está en amarillo, ¿qué significa amarillo? Y no es precaución, guarda. ¿Qué dice en la ley? Dice, pare. Y el rojo, prohibido cruzar. Y por eso te penan, por eso hay una multa, por eso hay una pena, porque hay una prohibición, no solamente una advertencia de parar. Y cuando nosotros vamos y queremos sacar el carnet, te preguntan, amarillo es pare, y rojo, prohibido pasar. ¿Ah? Y después a la semana, pasaste en rojo. Porque si no pasas en rojo, ¿cómo? ¿Por qué esperas todos los semáforos? ¿Por qué no vas en contramano? Anda derecho, no hagas la vuelta entera. El otro día iba en el auto. No me acuerdo con quién era, pero no lo voy a exponer tampoco. Iba así, y hay una parte ahí, antes de llegar a Salta, que uno tiene que pegar toda la vueltita así. Porque hay un cartel bastante grandote de contramano. Y me dijo el de al lado, ¿por qué haces la vueltita? Porque hay contramano. Pero si pasan todos por ahí. ¿Ya sé? Bueno, qué raro que sos, mijo. No, le digo. Por no decirme otra cosa a la persona, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser personas íntegras. Debemos ser personas en la cual tenemos que valorar las cosas de Dios. Tenemos que ser íntegros en todas las cosas. Para los hermanitos de Esmirna eso era más complicado. Porque ser íntegro significaba, puede ser que mueras. La integridad de Policarpo fue, Policarpo, vení. ¿Vos sos cristiano? Sí. Bueno, no seas más cristiano, porque acá no es así. Cristo para nosotros no es nada. Arrodillate y decí, el César es nuestro Señor. No. Si no lo haces, vamos a quemarte acá. Bueno. Y Policarpo dice así, creo que casi textual. Yo seré el pan que sus leones van a morder con sus dientes. O algo parecido, parafraseando. Porque antes también estaba eso, los juegos en los cuales los cristianos eran tirados en los coliseos y los leones los despedazaban y se los comían. Y Policarpo entendía eso. Y él dijo, yo voy a ser el pan que sus dientes van a morder. Él lo entendía y lo comprendía. La pregunta es si nosotros hoy lo entendemos así. De que todo cuenta. Esto cuenta, hermanos, cuenta. Entonces, se entendió justamente esto. Jesús requiere tu fidelidad, pues está en el control. Él lo ve todo, Él lo controla todo. Y nada pasa sin su permiso. ¿Saben a qué me hace acordar esto? A Job. A Job le pasó algo exactamente igual. A los que no conocen la historia de Job. Job era un hombre muy rico, dice así, el hombre más rico y con más posesiones en ese momento. Y es un hombre que dicen que existió. No es solamente de historia. Y este hombre tenía muchos hijos. Y tenía muchos, pero vasta riqueza. Muchos animales, tenía mucho campo. Y dice que empezó Satanás, que iba por ahí rodeando la tierra, ¿no? Fue y le dijo a Dios así.
fue Satanás yendo así por la tierra, entonces Dios le dice así a Satanás. Le dice, ¿viste a mi hijo Job, que es íntegro en todos sus caminos? Y le empieza a relatar, Job es bueno, es más, él es tan justo, porque dice así, él es justo, es tan justo que él da sacrificios por sus pecados y da sacrificios por si acaso que sus hijos hayan pecado y no se dieron cuenta. Por ahí me equivoqué, no, entonces voy a sacrificar doble. Y Satanás le dice así, él es así porque vos le das todas las cosas. Míralo, es rico, nada le falta. ¿Ah? Bueno, vamos a probarlo. Y dice, entonces toca sus posesiones. Hace lo que quieras, pero su vida no la toques. Y Dios le puso un límite a Satanás. Y Satanás empezó a barrer con las cosas de Job. Uno por uno sus hijos empezaron a morir. Y sus bestias empezaron a morir. Y sus riquezas empezaron a menguar. Y al cabo de muy pocas horas, porque dice así, que vino un torbellino, ¿no? Y golpeó contra una pared de una de las casas de sus hijos, y cae esa pared porque el hijo justo estaba de fiesta con toda su familia, y mueren todos, y entonces el único que quedó, un sirviente, fue corriendo a avisarle a Job, y ni bien él llegó y le contó, otro sirviente empezó a contarle porque estaba llegando, ni bien terminaba uno, y ni bien terminaba ese, decía que otra cosa pasó con el otro hijo, y ni bien terminaba de hablar ese, el otro sirviente venía y le decía. Entonces al cabo de no sé cuánto momentito, Job lo perdió todo. Y al instante, Satanás toca el cuerpo de Job y él pasa a tener una sarna maligna, la cual su cuerpo empieza a tener salpullidos y él empieza a rascarse, por ejemplo, con un palito porque no podía con sus propias manos. Él empezaba a sangrar y su pelo se cayó y él se envolvía en ceniza para tener un poco de alivio en ese ardor de su cuerpo. O sea, la Biblia dice así, todo su cuerpo tuvo llagas. ¿Alguien tuvo alguna vez una llaguita así en la... Imposible comer con una llaguita, ¿no? Bueno, él lo tiene en todo el cuerpo. Y Job dice que se mantuvo íntegro, pero él tuvo presiones externas, así como la de Esmirna. Vinieron sus amigos y le dijeron, maldecía a Dios, así morís. Y Job dijo, no, lo bueno recibimos de él, y ¿por qué no también lo malo? Entonces, Dios busca con nosotros, así como buscaba con Esmirna, integridad. Porque Él está en el control. Él quiere que nosotros miremos las cosas como Él las mira. Cuando algo sucede, Él quiere que nosotros sepamos que Él tiene el control. Cuando las cosas se salen justamente de nuestro control, significa que Él aún sigue en el control. Cuando yo no puedo, Él sí puede. Cuando yo no alcanzo, Él hace rato ya alcanzó. Dios todo lo puede. A Él nada se le escapa. Y muchas veces nosotros no tenemos la plena confianza de que Él está en el control. Él está en el control de todas las cosas. Por eso dice Él que Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce tu día a día. Él sabe por lo que pasas. Él sabe por tus sufrimientos. Pero una cosa Él te dice, sos rico. Vos sos rico porque me tenés a mí. Tercero, no tengas miedo. Jesús requiere que seas fiel hasta la muerte. Y ahí se viene poniendo pesado, parece, ¿no? Porque hasta ahora todo sencillo, pero muerte, es como que eso nos da como un... Vamos a ver qué pasa. Versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que alguno de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Jesús dice así, no tengas miedo. No temas. Tranquilo. ¿Por qué? Porque vos que venís orando todos los días, vos que venís clamando cada día para que tu situación cambie, ¿sabes lo que va a pasar? Va a empeorar. Y por eso me llamó muchísimo la atención. La primera vez que yo había leído, que fue hace bastante Apocalipsis, una de las cosas que más me llamó la atención es la iglesia de Esmirna. Porque es una iglesia a la cual pasa así. Las iglesias tienen un formato de escritura. La primera es la presentación. O sea, la primera es a quién es dirigida. Después sigue la presentación. ¿Sí? Después viene el elogio. Después viene la exhortación. ¿Sí? Y después vienen los premios. Con Esmirna, parece que se pasó alguna cosa, ¿no? Porque lo bueno es que no tuvo exhortación. O sea, no estás haciendo nada mal, Esmirna. Estás re bien. O sea, estás pasando las penurias, tenés fe. Pero te advierto una cosa.
no viene algo bueno después. Se va a poner feo. Se va a poner feo. Dice así: te advierto que alguno de ustedes, el diablo, los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Hasta ese entonces, Esmirna estaba pasando persecución de dos grupos: los judíos y los romanos. ¿Se acuerdan? Judíos y romanos. Pero ahora se mete un tercero: el diablo. Es como que el diablo se remanga y dice: bueno, ahora voy a encargarme yo. ¿No? Acuérdense del punto anterior. Dios da el control, tiene el control y da los límites. Dice así: los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba. Cuando nosotros tenemos una prueba, ¿saben qué significa eso? A ver si estudiaste, ¿no? Es eso. Cuando te dicen: no, vamos a hacer una prueba, ¿qué es? A ver si estudié, a ver si sé, a ver si apruebo, a ver si paso de grado. A los que están estudiando, ¿quién está estudiando? Sebi, uno, y Sebi. Estás estudiando y cuando te dicen: vení, Sebi, prueba sorpresa. No, prueba sorpresa no. Te advierto que la semana que viene va a haber prueba, ¿no? Lorena también, habías terminado, ¿sí? Cuando estudias, qué lindo cuando aprobás, ¿no? Qué lindo cuando aprobás. Tomá, un 10. O tomá, aprobado. Para los de la facultad, un 4. Con 4 se aprueba, ¿no? Con 4, con olor a humo, diríamos, ¿no? Ahí en... Dios permite que hasta Satanás venga y te eche a la cárcel y haga cosas con vos. Pero hay un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Y el propósito es para que nuestra fe sea más grande. Es para que confiemos mucho más en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 1:6 dice así: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y algo bastante interesante lo que dice Pedro: vos vas a ser probado. Y así como dice acá en Apocalipsis, por un poco de tiempo, o sea que el tiempo es limitado. Dice 10 días. ¿Por qué? Y eso tuve que analizar por qué dice 10 días, porque hay varios comentarios, algunos lo entienden literal, nosotros no lo entendemos literal de 10 días, sino de que tiene un comienzo y tiene un final. ¿Y por qué 10 días? Es como poco, ¿no? Pero cuando vos estás mal, cuando vos estás enfermo, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí. A mí ya de grande me agarró varicela y yo no sabía que era varicela. En un día empecé a tener puntitos así un poquito en la cabeza. Recuerdo que fuimos a un pequeño grupo, me dieron un ibuprofeno, eso me hizo un gran alivio. Pero al otro día otra vez me fui a trabajar y ya me sentía mal y me empezó a tener sarpullitos en la cabeza. Y me empezaba a rascar y demás cosas, no sabía qué era. Yo pensaba que era alergia. Eso creo que era un miércoles. Para jueves y viernes yo ya tenía toda la cara y hasta incluso en las manos algunos puntitos. Y tenía fiebre todas las noches. Entonces la estaba pasando bastante mal. Hasta que llegué al sábado y ya no había dormido nada el viernes. Recuerdo que me despertaba abrazado a una almohadita de seda porque era fresca. Se ve que eso me daba alivio a la fiebre que me agarraba a la noche. Entonces me despertaba con esa almohadita de seda, abrazado. Y dije, voy a ir al médico. A las 5 de la mañana me voy al médico. Llego a las 5 de la mañana y veo mi número. Ponele que era el 20, no me acuerdo bien qué número era. Ponele que era el 20 y estaban por el 14. Y no sé por qué dicen que el que está ahí es paciente, porque la verdad no se te va la paciencia cuando estás enfermo. Veo el número y no pasa más. Es como que mirando el número a cada rato parece que va a pasar más rápido, pero no pasa más. Y estás mal, y estás enfermo. Y esos 5 minutos, 10, 15, 20 se hacen eternos. Y no pasa más el tiempo porque te sentís mal. Y cuando por fin te atienden, por fin, y te das cuenta, pasó solamente media hora, pero para vos eran 6 o 7 horas, porque estabas mal. Imagínate si vos estás pasando por una prueba terrible. Es de esa misma manera. Y Dios conoce nuestro corazón. Y conocía que Esmirna estaba pasando por un momento malo y que era capaz de soportar más, pero por un breve tiempo nada más. ¿Por qué? Porque cuando estás mal, la prueba
te va a sacar ese jugo, te va a apretar y vas a saber de qué estás hecho. Y entonces ahí es donde dice justamente Pedro, así como el oro es acrisolado, o sea, que levanta más brillo, o sea, que la escoria se sale cuando es líquido y se queda puro, así es la fe de ustedes. Cuando vienen las pruebas, su fe va a ser probada. Y vamos a ver cómo esa fe va a brillar. Y vos fíjate algo bastante interesante, que dice en Pedro, para que sea digna de aprobación, gloria, honor. ¿Pero honor a quién? ¿Y gloria a quién? ¿Al ser humano? ¿O a Dios? Porque todo se trata de Él. Porque realmente nosotros cuando venimos acá y hacemos un culto, qué bueno que estuvo el culto, decimos, ¿no? ¿No pasa eso? El otro día ya lo había dicho eso. Qué lindo que estuvo el culto, ¿no? Qué buen momento. Pero nosotros no somos los que tenemos que dar a votación eso. ¿Culto a quién estamos haciendo? Porque si hablamos de culto es eso, un culto, estamos adorando a alguien. Porque nosotros nos reunimos, sí puedo decir, tuvimos una reunión, sí, hicimos un culto a quién, adoramos a quién. Entonces, el único que puede puntuar si estuvo bueno o malo, ¿quién es? Es Dios. Es como que a Jesús, mira Jesús, ¿viste qué bueno que estuvo el culto? ¿No? Espíritu Santo, mirá, qué lindo que cantaron. ¿No? Mirá esa baterista, ¿eh? No es Dios el único que puede puntuar, el único que puede decir qué bueno que estuvo el culto. Y nosotros, por medio de nuestra aflicción, la fe en quién y para quién, para honrar a quién nosotros somos probados, para confiar más en quién, para centralizar más nuestra vida en quién. ¿Por qué es la prueba? Solamente, mira qué bueno, mira qué fe que tiene. No, qué fe no. ¿Qué fe Él? No. Es Dios quien lo sostiene. Es Dios que le da sustento. Es Dios quien lo levanta. Policarpo, es Dios que te va a dar vida eterna. Es Dios que te va a levantar en el día postrero. Cuando Él te nombre, vos vas a ser levantado, Policarpo. Pero nosotros tenemos que tener ese compromiso con Él. Ahí dice, seamos fieles. Fieles viene de fidelidad. Cuando vos decís a tu esposa, los que estamos casados, seré fiel hasta la muerte, ¿no? Esa es la gran idea. Ser fiel hasta dónde, hasta la muerte. Separados hasta dónde, hasta la muerte, ¿no? Indisoluble. Tener fidelidad. Es un compromiso que estamos teniendo con Dios, porque Dios tiene compromiso con nosotros. Y su compromiso con nosotros es que vamos a tener la vida eterna. Pero antes vamos a pasar por estos momentos. Y dice así, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es algo bastante importante saber de que cuando pasan las pruebas y Dios parece que no escucha las oraciones, realmente sí escucha las oraciones, solamente que estamos pasando la prueba. Ningún profesor viene a decirte, bueno, en la prueba, pero te voy a decir todas las respuestas. Ojalá existiese eso, ¿no? Vamos a hacer una evaluación, dale, listo, pero acá tenés todas las respuestas. Qué lindo, ¿no? Cuando pasan las pruebas, Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Hay una metáfora, hay una historia que dice así, de un hombre que le dice así a Jesús, Jesús, acompáñame siempre. Bueno, le dice Jesús, ¿crees en mí? Sí, creo en vos. Bueno, entonces yo voy a ir siempre con vos. Qué bueno. Y van caminando y el hombre empieza a ver que sus huellas siempre hay 4. O sea, las 2 de él y las 2 de Jesús. Iba caminando así, creo que algo así era la historia. Bueno, después búsquenla en internet. Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Después llega un momento en el cual él llega al cielo y hace una evaluación de las caminadas que hizo Jesús con él. Y dice, Jesús, sí, estaba viendo todo el trayecto que habíamos hecho, sí. Y hay una parte que no estuviste conmigo. ¿Rompiste tu promesa? No, le dijo Jesús. Sí, acá en esta parte, en este desierto, acá, ¿no? Desierto, prueba. En el momento más difícil de mi vida, me quedé solo. ¿Por qué? Porque fíjate, hay solamente un par de huellas. Y ahí Jesús le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que vos ya no aguantabas más y yo te tuve que cargar. No pudiste caminar más. Y yo te levanté y te llevé.
En el momento de la prueba nosotros no estamos solos. Cuando nosotros oramos a Jesús y parece que no viene la respuesta, significa de que Él sigue con nosotros. Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él no va a faltar a esa promesa. Él no va a faltar a su fidelidad. Él tiene compromiso con nosotros. Solamente que Él dice, pero vas a pasar por un momento que va a ser un poco más complicado. Va a ser más difícil, tener un poco más de paciencia, porque no vas a ser liberado. Esmirna, yo te aviso una cosa. Está fea la situación. Te persigue Roma y te persiguen los judíos. Pero te voy a decir una cosa. Ahora Satanás te va a meter en la cárcel. Y muchos van a morir. Está comprobado de que hubieron 2 persecuciones muy grandes en Esmirna, en las cuales hubieron miles de cristianos muertos. Al parecer en ese momento, es ese momento que Jesús le está advirtiendo, pero quédate firme. Y yo te voy a dar, ¿qué? La corona de la vida. Hermanos, nosotros tenemos la corona de la vida. Vos tenés la corona de la vida. Los de Esmirna conocían bien lo que era la corona, la premiación de la corona. ¿Por qué? Porque en esa ciudad se celebraban los juegos. Habían carreras y demás cosas. Y al vencedor se le daba una coronita tejida de laureles. Y eso representaba la victoria. Aunque el jugador, ¿no? El atleta ya sabía que había ganado, pero eso era una representación de que había ganado. Entonces, esto es lo que escribe justamente. Vos que conocés lo que es eso, bueno, yo te voy a dar eso. Pero no una coronita solamente de victoria, no solamente una coronita en la cual hay un reconocimiento que venciste, sino que es una corona de vida eterna. Tu victoria no va a quedar solamente acá en la tierra como los atletas. Mira, que solamente los reconoces por fotos. No, tu victoria, que es por medio de Cristo Jesús, va a trascender la historia, va a trascender el mundo, porque vas a tener vida eterna junto a mí. Esa es la victoria que nosotros tenemos junto con Cristo, porque como venimos diciendo, nuestra victoria es cuando estamos en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte. Él es el que venció la muerte. Y Él a nosotros nos regala la vida eterna. Número 4, y ya para ir terminando. Sigue siendo fiel. Jesús te recompensará. Versículo 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Y viene como dividido en 2 partes. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un apelo, presta atención a lo que está diciendo el Espíritu, presta atención a lo que está diciendo Cristo Jesús. Presta atención de los tiempos que estamos pasando. Presta atención de las presiones que hay. Presta atención de cómo se está moviendo la iglesia. De cómo el Espíritu Santo se está moviendo en la iglesia. Cómo hay un despertar en la iglesia. Presta atención de cómo el tiempo se está cortando también. Escuchá lo que está pasando. Fíjate bien, observá. Es un apelo. Presta atención. Lo que Dios está hablando a la iglesia. Y está diciendo de iglesia, no a cualquiera, sino al cristiano, a la iglesia, al que le pertenece a Jesús. Presten atención de los tiempos en los que vivimos. Y después dice, el que salga vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Van a haber 2 resurrecciones. Van a haber dos resurrecciones. La primera va a ser la de los justos. Yo quiero estar en la primera resurrección, en la que Jesús me hable y me diga, vení conmigo. Y así como dice Pablo en Tesalonicenses, quiero volar en los aires para recibir a Cristo Jesús en la primera resurrección. Yo quiero eso. Dice así que al que venza, al que está en Jesús, el que está abrazado al que ya venció al mundo, el que está abrazado al que ya venció al pecado, el que está abrazado al que ya venció a la muerte, el que está abrazado. Dice que la segunda muerte no hace nada, no te hace daño. Vos no vas a pasar por la segunda muerte. Es más, vas a resucitar en la primera. No vas a estar en la segunda. Y en la segunda muerte estamos hablando de aquellos que en Apocalipsis mismo dicen, van a ser arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, para tener ¿qué? Una destrucción eterna. Y cuando hablamos de eterno, no decimos que va a ser siempre, 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 sino que eterno es que nunca más va a existir. ¿Viste cuando vos quemás un papel y queda la ceniza?
¿Cómo haces para disolver la ceniza? No, ya es ceniza. Bueno, menos que eso. Menos que ceniza. Menos que eso. Desaparece completamente. Y esa muerte no es para nosotros, hermanos. Entonces, lo que Dios nos dice en su palabra, así como le dijo a Esmirna, las cosas por ahí no van a pasar. Por ahí las cosas van a empeorar. Y es más, te aseguro, todo cristiano va a pasar por un momento complicado y se te va a complicar. Pero ten una cosa por seguro, que cuando se te complique, hay alguien que va a estar al lado tuyo. Cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, muchas veces nosotros no prestamos atención en lo que Él nos dice. Porque cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él dice que Él es el camino. No solamente el fin, no solamente a dónde voy a llegar. Dice que Él es el camino, o sea, el trayecto. El trayecto es Él. Lo estoy caminando con Él. Lo camino con Cristo Jesús a mi trayecto. No creas que porque algo está pasando de malo, sos una persona abandonada. Jesús está con vos en todo tu trayecto. Él no es solamente el fin. Él no es solamente la última parte. Él es toda la parte. Cuando nosotros creímos en Jesús, empezamos a caminar junto con Él en todo momento. En momentos buenos y malos. Así que, Esmirna, vas a tener que la corona de vida. Pero antes vas a sufrir. Vas a sufrir. Entonces, hermano y hermana, si estás pasando por un momento complicado, aguanta un poquito más. Ten un poquito más de paciencia. Aunque estar enfermo, ser paciente es complicado, ¿no? Pero ten un poquito más de paciencia. Y entender que Dios está en el control de todo. Él está en el control de tu vida y de tu circunstancia y de tus posesiones. De todo lo que sos y de todo lo que tenés, Él está en el control. Y si perdés todo, te voy a decir una cosa. Porque tenés a Cristo, lo tenés todo y sos rico. Sos rico. Amén. Te invito a que te pongas en pie. Y quiero leerte un último versículo que dice así. Hebreos 10, 35 al 39. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Nosotros hoy estamos en la voluntad de Dios. Vamos a recibir lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá, que esa es nuestra gran esperanza. Cristo viene, Cristo está en las puertas, Él está presto, Él está esperando solamente de que muchos más sean convertidos. No tengan por tardanza, dice Pedro. Así como tiene muchos por tardanza, Él está esperando que algunos más puedan ser convertidos. Pero mi justo vivirá por la fe, porque es fiel, porque tiene fidelidad, porque tiene un compromiso con Jesucristo. Y cuando vengan las pruebas, ese compromiso se va a ver si realmente está puesta en la roca que no se mueve. Y si se vuelven atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermanos, nosotros no somos los que volvemos atrás. Nosotros somos los que vamos para adelante. Y muchas veces van a haber solamente 2 pares de huellitas. Te voy a informar que Jesús es el que te está cargando, porque vos tomaste la decisión de ir hacia adelante y no ir hacia atrás. Cuando te exprima el mundo, el jugo que van a sacar de nosotros es de un cristiano devoto por Cristo. Es de un cristiano que no va a cambiar las verdades de Cristo Jesús. Es de aquel que va a ir siempre hacia el frente, nunca hacia atrás. Amén. Pablo es más que claro. El que va hacia atrás no es de mi agrado. Pero los que vamos hacia adelante, eso sí. Porque ellos viven por fe. Vamos a vivir por fe. Amén. Vamos a creer en ese Jesús. Amén. Yo creo en este Jesús. Y vamos a tener la vida eterna. Vamos a preservar nuestra vida. Amén. Creo en esto. Yo creo completamente en esto. Entonces te invito a que oremos, agradeciendo a Dios que por medio de este ejemplo que nos da,
que nos da la Biblia en Apocalipsis, de un sufrimiento que tuvo Esmirna, real, de un momento complicadísimo que pasaron. Nosotros hoy tenemos una enseñanza. El que está en Cristo va a padecer sufrimientos. Hay hasta una frase: si estás muy tranquilo, guarda. Cuidado, ¿cómo está tu fe? Ah, está re tranquilo, está re bien, no pasa nunca nada. Ay, hermanito, guarda. Cuidado, porque tu fe va a ser probada, para que seas aprobado, para que des gloria, honra y honor a Cristo Jesús. El día que Él venga va a decir: vení, sí, vos fuiste probado y aprobado, vení junto a mí. Te recibo con la vida eterna. Y de eso se trata, hermanos. Nosotros estamos acá y es una práctica que estamos teniendo. 2 horas de culto a Jesús. En el cielo vamos a tener una eternidad para adorar a Cristo Jesús. Y vamos, ¿tanto tiempo? Sí. Y nuestra mente va a ser tan perfecta, nuestro cuerpo va a ser tan perfecto, vamos a entender tan plenamente lo que Él hizo por nosotros, que no va a alcanzar la eternidad para adorarle. Y de eso se trata. Pero vamos a disfrutarla ya desde ahora. La estamos disfrutando ya desde ahora. Y hasta mismo en el sufrimiento, Cristo va a ser glorificado. Con nuestra vida y con nuestra muerte, así como Policarpo. Él honró a Jesús hasta los 86 años con su vida. Pero después le tocó que honrar a Cristo Jesús con su muerte, así como Pedro, que fue crucificado al revés. De eso se trata la vida del cristiano. Vivir por Jesús. Y cuando dice justamente acá en la Biblia, hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, no significa de que vas a vivir y vas a tardar un montón y vas a morir, sino que tu fidelidad tiene que ser a tal punto de que si es necesario dar tu vida a causa de tu creencia, de lo que crees, hay que darla. Esa parte es complicada, porque decimos que muero para mí mismo. Hay que probarlo eso. Hay que probarlo. Pero no te preocupes, Dios te va a probar. Entonces, vamos a orar para que salgamos victoriosos. Y hay una forma: estar en Cristo. Amén.